Para este panel nos acompañan Ana María Arango, directora de la Corporaloteca UTC en el departamento del Chocó, Rodolfo Celis, del colectivo Surgente de Bogotá, Olowaili Green Santa Cruz, del colectivo Sentarte, del resguardo indígena Caimán Nuevo en el Urabá, y Milagros Saldarriaga, directora de la Casa de la Literatura Peruana. Nuestros invitados conversarán sobre su experiencia como promotores de estas prácticas socioculturales. El panel será moderado por Verónica Lozada Gallego. Ella es licenciada en Literatura de la Universidad del Valle y candidata a magíster en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Es cofundadora del Grupo de Investigación CENI, Textualidades y Textura de la Cultura Colonial de Conciencias. Es integrante del Grupo de Estudio Pensamientos Latinoamericanos en la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Ha sido docente del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente hace parte del equipo de Escuela de Mediadores de Biblored en Bogotá. Los invito entonces a participar en el panel Bibliotecas y su relación con el lenguaje. Recuerden que pueden realizar sus preguntas durante el desarrollo del panel. Para esto deberán ubicar en la parte derecha de sus pantallas el código QR o realizarlos a través del recuadro Hacer preguntas. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y a todas. Como lo presentó Catalina, mi nombre es Verónica Lozada y en esta mañana pues voy a tener el placer de moderar el panel de bibliotecas y relación con el lenguaje. Entendiendo pues que digamos las bibliotecas son unos espacios habitados y habitables y que dentro de este universo pues también hay múltiples prácticas comunitarias, comunales también, sociales que habitan las bibliotecas y que hacen que hayan, digamos, todo un sentido para generar propuestas y procesos, si bien de carácter educativo, pedagógicos, también con muchas potencias, digamos, o con una potencia política muy importante. Entonces, pues en esta mañana de hoy les voy a presentar a mis compañeros de panel para que iniciemos de manera muy rápida nuestra conversación. Entonces, como primera medida tenemos, y como primera invitada también tenemos a Olowaili Green Santa Cruz del Resguardo Indígena Caimán Nuevo de Urabá, Antioquia, Colombia. Olowaili es una mujer indígena que es originaria de Gunadule, de la comunidad de Caimán Nuevo, del Urabá antioqueño, y es habitante de la ciudad de Medellín. Desde el año 2015, Olowaili se desempeña como artista audiovisual, fundadora y gestora cultural de Sentarte, Arte con Sentido. Es la productora con la cual ha venido trabajando por la visibilización, integración social y salvaguarda de su cultura y otras culturas diversas, teniendo grandes resultados y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Por su parte está también acompañándonos aquí Rodolfo Celis, del colectivo Surgente de Bogotá. Es magíster en escrituras creativas y profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Es fundador de la revista Surgente, Letras Informales. Ha sido galardonado con el primer lugar en el concurso nacional de crónica de la Universidad Externada en el 2017. También fue ganador del concurso literario del Festival de las Artes de USME, de la Maratón de Cronistas de la Cumbre Mundial de Arte y la Cultura Popular y la Cultura por la Paz de la Alcaldía de Bogotá, y también tiene el premio distrital de crónica de la ciudad de Bogotá. Ha publicado diversos cuentos, ensayos, poemas y artículos en diversas también publicaciones nacionales. Es también editor independiente, gestor de proyectos culturales y director de talleres de escrituras creativas. Con respecto a su experiencia particular, el colectivo Surgente es un grupo de trabajo interdisciplinario conformado por jóvenes residentes en USME, sur de Bogotá, con más de una década de trabajo comunitario, y han ejecutado diversas iniciativas artísticas y culturales. Una de las más importantes ha sido la revista Surgente, de la que nos va a contar en un momento, que está enfocada en las narrativas del sur de la ciudad. Ha tenido ya 19 tirajes de libre circulación y ha publicado más de 200 autores noveles del territorio. Y es una experiencia muy significativa para nuestro panel.
También estamos con la directora con la directora de la Casa de Literatura Peruana, Milagros Aldarriaga, quien ha estudiado literatura peruana hispanoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una maestría en museología y gestión cultural en la Universidad Ricardo Palma. Ha desempeñado diversos cargos vinculados a la literatura, el arte y la cultura, enfocando su labor en el área editorial y pedagógica. Ha trabajado en diversos museos públicos. Hace 7 años es la directora de la Casa de la Literatura Peruana, el cual es un espacio y es un centro de carácter cultural y educativo sin fines de lucro, adscrito al Ministerio de Educación del Perú. Es un lugar de encuentro, de reflexión y creación en torno a la literatura que promueve oportunidades de formación para la ciudadanía, contribuyendo significativamente al desarrollo de la educación y el acceso del libro, la literatura y la cultura. En 2009 abrió sus puertas y a lo largo de los años pues, ha consolidado un programa interdisciplinario diverso buscando situar la literatura y la lectura en la experiencia cotidiana. Y finalmente tenemos a Ana María Arango Melo, directora de la Corporaloteca de la Universidad Tecnológica del Chocó, quien es docente del programa de música y danza de la misma universidad y es directora pues, de la Corporaloteca de esta misma universidad. Es antropóloga de la Universidad de los Andes y magíster en antropología social de la Universidad de Barcelona. Ha sido representante del Consejo Nacional de Música durante el 2016 y 2017. Desde el 2008 vive en Chocó, donde se desempeña como investigadora de la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó y es docente de la Universidad también del Chocó. Allí mismo, en 2010, creó el Centro de Estudios y Documentación La Corporaloteca, desde donde lidera diferentes proyectos de investigación y extensión, programas de publicaciones, seminarios y diplomados, entre otros, que tienen como fin conocer, valorar y salvaguardar las manifestaciones de la tradición oral, sonora y corporal de los pueblos del Pacífico colombiano. Con esta experiencia obtuvo el primer lugar en la categoría general del Premio Antropología Visible. En el 2013 y 2014 coordinó el diplomado Cuerpo Sonoro, Expresiones Artísticas de Primera Infancia del Ministerio de Cultura en los departamentos de Chocó, Amazonas, Vichada, Caquetá, Guainía y Guaupés. Bienvenidos a todos a nuestro panel. Y pues vamos a iniciar, digamos, rápidamente con, digamos, unas preguntas puntuales acerca de sus proyectos, entendiendo que este panel es un espacio de discusión y de diálogo, en donde si bien no todos estamos ubicados en las bibliotecas, si hacemos parte, digamos, de un trabajo comunitario importante y también hacemos parte y trabajamos con bienes culturales, digamos, significativos, que van en torno a esta discusión entre la letra y otros modos de expresión, como el lenguaje audiovisual, como el lenguaje gráfico, y en este momento, pues como punto de partida para nuestro panel, tenemos una reflexión aquí, digamos, muy importante que tiene que ver con la habitabilidad de la biblioteca desde estas prácticas culturales y su resignificación, digamos, de las bibliotecas como institución, no solamente como acumuladoras de conocimiento y de bienes culturales que están en un formato, digamos, alfabético, y en esa medida pues podríamos hablar de bibliotecas y su relación con el lenguaje, que es una reflexión también por los modos de expresión y por sus manifestaciones estético-expresivas, más allá de la literatura, si se quiere, de las comunidades que lo habitan. Entonces, pues esta primera pregunta va para Olo Willy, donde podrías contarnos acerca un poco de estas reflexiones que rondan el colectivo Sentarte y cómo han abordado los ejercicios de lectura, escritura y oralidad en este espacio. Bueno, Nuegambi Verónica, gracias Verónica, Degite Guenatcan, Anuga Olowaili Green Santa Cruz, Anduleome, Amwegin de Malvaca, Sumasokali, Miiki, Amal Nerma queda mal daed, Amal Dule Guetkin, Amal Saed. Bueno, buenos días a todos, todas y todes que están escuchando este panel. Muchas gracias por la invitación al espacio, también a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Como muy bien presentaste, Verónica, yo hago parte del colectivo Sentarte, Arte con Sentido, que somos una productora audiovisual, que lo que estamos haciendo es desde una pedagogía co-creativa para que las diversidades, y cuando yo hablo de diversidades no solamente hablo de las comunidades, digamos, indígenas, sino las comunidades étnicas
en sí, como los afro, también con la comunidad LGBT, con la comunidad sorda, y no solamente, digamos, con mi cultura, sino también con las culturas que están acá en Colombia. Sabemos que en Colombia hay 115 pueblos indígenas y que solamente acá en Antioquia, donde estamos, hay 5. Bueno, en estos momentos somos 6, que están los Embera Yávida, los Embera Dóvida, los Embera Chamí, los Nutabe, los Zenú y los Gunadule, que es al cual yo pertenezco. Entonces nosotros, digamos, a la hora de empezar a crear como todos los contenidos audiovisuales, entendiendo que nosotros como pueblos indígenas también somos netamente orales y que llevamos miles de años siendo orales, al llegar, digamos, a las comunidades y tratar de crear un guión, nosotros no vamos a llegar, digamos, con el guión impreso y decirles, mira, acá dice esto, 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 porque también la mayoría en las comunidades no son bilingües, solamente hablan la lengua materna. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tratamos de hacer esa co-creatividad con alguien de la comunidad y con alguien de afuera, como nosotros, pues digamos, como un poquito más expertos en todo el tema técnico, digamos que ya tenemos como esa formación acá académica también para llevarles a ellos como todo este conocimiento. Entonces, en ese sentido, llegamos a las comunidades y lo que hacemos es que con esta otra persona, para hacer lo co-creativo, ellos como tienen que ser parte de la comunidad, pues ellos tienen la lengua materna, entonces uno se comunica con él y él, digamos que hace esa interpretación para ellos. Pero no solamente es oral, también es, digamos, nosotros también hablamos de la oralitura, que es eso mismo, digamos que desde la parte oral y que también desde el tejido, porque todos los pueblos tenemos un tejido particular, en este caso, digamos, en mi caso particular, el de mi pueblo es la mola, que es el tejido ancestral de nosotros, que desde ahí, digamos, esa es nuestra escritura, esa es la escritura de las mujeres del pueblo Gunadule, la escritura del pueblo Emberá puede ser la chaquira, ¿cierto? También del pueblo Zenú, que puede ser el sombrero volteado, y digamos que de los huihuas o de los cancuamos, de los aruacos es la mochila, de los guayú también la mochila, entonces digamos que desde ahí hay una escritura milenaria que nosotros como de afuera no vamos a poder entender, pero que ellos ya estando ahí adentro y que tienen todo ese conocimiento ancestral, nos lo transmiten. Y entonces nosotros lo que hacemos es eso, empezar a leer como todas esas historias que hay plasmadas, no en un libro escrito ni en una hoja escrita, sino en un tejido en particular. Entonces digamos que nosotros hemos ido también como acercándonos a esto y esto también nos ha dado mucha enseñanza. Aunque yo sea indígena, yo no sé hablar, digamos, los 65 idiomas que se hablan, los 65 idiomas indígenas que se hablan acá. Entonces, digamos que eso también es como un desconocimiento de la sociedad colombiana, que cuando me ven a mí como mujer indígena, dicen o piensan que yo sé hablar todas las lenguas indígenas, y no, porque digamos que mi lengua es, digamos, que yo estuviera hablando el francés y el embera es como si estuvieran hablando en alemán, son lenguas netamente diferentes, con gramáticas también muy diferentes, entonces digamos que desde ahí hay un reto también muy grande, que es, queremos abordar a las diversidades, pero entendiendo que las diversidades tenemos muchas lenguas diferentes, muchas expresiones diferentes. Entonces digamos que desde ahí es que nosotros empezamos a trabajar, y para nosotros es lo que digo, es muy importante la co-creatividad y el tejido de cada pueblo, que realmente ahí es donde está plasmado todo ese conocimiento ancestral y milenario que cuentan las historias de cada comunidad. Muchas gracias, Ologuay. Yo tendría una pregunta allí más que hacerte, justamente sobre la oralitura, y esto que nos cuentas, digamos, también de la resignificación y la extrapolación que hacen sobre el concepto de escritura, que por supuesto, cuando hablo de esta extrapolación, se hace con respecto a un concepto muy digamos, europeo, muy occidentalizado, y entonces cuando hablas de tejido y cuando hablas de oralitura, pues ahí se abren unas reflexiones en torno a los distintos tipos de lenguas, de lenguajes, pero también a las distintas formas de lectura que hay allí, digamos, en el colectivo. ¿Eso cómo ha convivido, digamos, con ustedes de manera particular? Bueno, digamos que desde sentarte
también ha sido una gran enseñanza porque nosotros empezamos, digamos, con la productora sin saber muy bien cómo lo íbamos pues como a manejar, pero cuando empezamos a ver que empezamos a trabajar con comunidades sordas, por ejemplo, y con los pueblos indígenas, nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo ahí era como realmente una visibilización y una salvaguarda cultural y también ayudar a la integración social de estas comunidades que han estado pues por fuera y que la sociedad no los está incluyendo realmente. Entonces lo que nosotros quisimos hacer fue como desde lo audiovisual, cómo podemos enaltecer, resaltar o resignificar todos estos conocimientos que tienen estas otras comunidades. Y también, digamos, yo como mujer indígena, digamos que todos mis trabajos donde yo digamos, he dirigido o he creado y he escrito es para la resignificación de las mujeres indígenas, particularmente de mi pueblo, porque también sabemos que las mujeres hemos tenido una lucha muy fuerte, digamos, mujeres no indígenas, pero para nosotros las mujeres indígenas también ha sido una doble lucha dentro de una comunidad que también a veces nos imponen unas reglas y que si uno no quiere cumplir ese rol, pues también es muy fuerte para nosotras. Entonces digamos que esa ha sido como la enseñanza para nosotros, pues desde Sentar, de que realmente somos diversos, somos un país multipluricultural, tenemos muchos conocimientos, muchas cosmogonías, cosmovisiones o cosmosabidurías que tenemos que aprender a convivir con todos estos conocimientos y que no solamente hay un conocimiento universal, hay miles de conocimientos. Entonces es como desde eso también aprender a respetar, porque también nos dimos cuenta que desde la invisibilización llega la digamos se me fue la palabra, pero cuando nosotros invisibilizamos, nosotros llegamos al desconocer ese otro conocimiento, pues simplemente lo rechazamos, pero cuando llegamos y mostramos este otro conocimiento con el otro, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta como, listo, hay otro conocimiento y podemos llegar a respetarlo, y si no lo respetamos, pues al menos ya lo sabe, ¿cierto? Entonces es como eso, un poquito de la enseñanza que nos ha dejado trabajar con todas estas comunidades diversas. Muchas gracias, Olowaili. Y pues en esta misma línea de reflexión, digamos, donde claramente vemos que el lenguaje, la lengua y los diferentes modos de expresión, digamos, que hacen parte del tejido cultural, digamos, de nuestras comunidades o donde estamos insertos, pues aquí va una pregunta también para Rodolfo con el colectivo Surgente, y es precisamente cómo ha surgido este trabajo y cómo ha sido, digamos, la construcción de los procesos de escritura con los jóvenes que hacen parte de este proyecto, entendiendo que están en la localidad de Usme, pero que también, digamos, ahí con las dinámicas de centro y periferia, pues digamos que están ubicados en esa periferia de la ciudad, y que este trabajo ha tenido también como una labor importante del rescate de esas voces. Entonces, ¿cómo ha surgido el trabajo con Surgente y cómo ha sido la construcción de estos procesos de escritura con los jóvenes de Usme? Rodolfo. Hola, buenos días. Encantado de estar acá, rodeado de mujeres. Me parece muy interesante. Me siento un poco avergonzado también de que no haya una compañera acá. Pero bueno, yo les voy a contar un poco de lo que ha sido el proceso Surgente en torno a una constelación de trabajo comunitario y de instituciones como la Biblioteca Pública La Marichuela, acá en Usme. Lo primero que quería decir es que, para quienes no conocen, Usme es una localidad al sur de la ciudad de Bogotá, que mayoritariamente su territorio es rural, aunque tiene una parte importante de población urbana. Entonces estamos allí en la frontera. Y que hace algún tiempo, y todavía uno veía por allí, veía memes o letreros en Transmilenio que decían como que la vida es muy corta para vivir en Usme. Usme queda a 5 minutos del país de Narnia. Usme está al norte de Villavicencio. Entonces era como que ser habitante de Usme implicaba un poco estar casi que en los márgenes, excluido del relato de ciudad. Y lo que
empezó a ocurrir por allá hace 15 años, cuando nació el proyecto de la revista Surgente, que aquí la tengo, entonces como para que se hagan una idea, estos son como muchos de esos números que hemos ido produciendo en este tiempo, ¿cierto? Ya el número 19 se fue a impresión, una revista de 60 páginas. Entonces, de alguna manera, el origen de Surgente viene de allí, de la idea de que existe un relato de ciudad que se construye desde otros lugares, que los emporios comunicativos, los más media, tienen la necesidad de generar un relato del otro, en este caso de las clases populares que habitan el sur de Bogotá, y cuando digo sur no querría decir solo un espacio geográfico, sino también una ciudad imaginaria, un relato, un territorio que es la construcción o el cruce de muchos relatos sobre él, que dicen cómo son los habitantes del sur, que dicen cómo visten, cómo hablan, cuáles son sus chistes, sus maneras de estar, que hacen hincapié en lo jocoso que son las personas populares, pero también en lo violentas. Entonces es como una narrativa de doble vía y un relato en la que precisamente no cuenta la voz de estas personas que habitamos el territorio, porque como dicen algunos canales, por ejemplo, de televisión, somos la voz de los que no tienen voz, y lo que nosotros diríamos es que las comunidades sí tienen voz, a veces lo que no tienen es medios o proyectos desde los cuales visibilizar esas voces. En ese sentido, lo que ocurrió hace como 15 años fue que nos fuimos encontrando con distintas personas, muchos jóvenes que estaban metidos en distintos espacios, era lo que nosotros hablábamos de los neoñeros, porque hay como un relato de la ñeridad. Entonces los jóvenes que habitan el territorio sur de Bogotá son ñeros por naturaleza, nacieron así y no tienen remedio, y nosotros más bien nos identificábamos como neoñeros, que eran como unos ñeros más ilustrados que el diccionario Larousse. Jóvenes que estaban yendo a la universidad pública, que estaban preocupados como por otras cosas, que no fuera solo, no sé, escuchar reggaetón y salir a robar en Transmilenio, que es un poco el relato que se hace de estos jóvenes. Y desde allí, desde la necesidad de encontrar un espacio para contar nuestras historias en torno a muchos planetas y satélites del proceso social y comunitario que operaban a partir de organizaciones sociales, de la biblioteca, de los combos de las iglesias, de procesos de pastorales, de trabajos políticos que había en el territorio, nació entonces Surgente, que su nombre apunta a lo que está surgiendo, que está emergiendo, pero también tiene como esa doble significación de la gente del sur, entendiendo que hay unas narrativas, unas maneras de ser y de estar en el territorio, que aquí los relatos de la gente no pasan únicamente por la violencia o por el peligro o por la pobreza, porque hay una mirada un poco de los sectores populares economicistas, donde parece que lo único que le importa a los pobres es saciar su hambre. Se dan explicaciones incluso para fenómenos de la violencia, como alguien roba porque no tiene para comer, pero parece que solo somos esos homus económicos que producen, que van a la ciudad, que trabajan y que vienen a las localidades solo a dormir para regresarse al siguiente día allá. Entonces, desde allí nació la necesidad de construir un relato que en este caso apuntó a la producción de un material escrito, de lo que nosotros llamamos un tentempié literario, alternativo, comunitario, popular, que reivindicase y recogiese muchas voces y que pudiese contar esos relatos que el discurso oficial o centralista no estaba contando. No con la intención de decir que de generar un
una contraposición o decir que lo otro no es válido, sino más bien de encontrar espacios de diálogo en donde puedan existir muchos relatos, en donde quepan como todas las versiones y las visiones de mundo de una ciudad tan grande, tan diversa, tan pluricultural como es Bogotá. Muchas gracias, Rodolfo. Y yo ahí tendría la pregunta sobre lo que nombraste al principio, que es como la función de la biblioteca Marichuela, o cuál es el papel de la biblioteca Marichuela con respecto al proyecto Surgente, y cómo ustedes han sentido también recibidos por esta institución, digamos, social como la biblioteca. Bien, una cosa es que hace 15 años, cuando alguien se acercaba a la biblioteca local a preguntar por qué materiales existían allí sobre la localidad, siempre había como 2 fotocopias. Alguien había creado un texto en 2 hojas de tamaño carta y le decían como, esto es lo que tenemos, puede fotocopiarlas. Entonces lo que nosotros veíamos es que la biblioteca era un puerto de llegada, pero que desde aquí no se estaba produciendo nada para, digamos, hacia afuera. Entonces, en el circuito de producción de discursos y de textos, en ese mare magnum de la producción y de la circulación y el consumo, parecía que nuestro lugar era únicamente como actores pasivos que consumían y que leían literatura, y que nos encontrábamos en torno, por ejemplo, a un club de lectura que organizaba el compadre Camilo, Camilo Urbano Sea, a quien le mando un saludo. Pero eso, existía ese espacio y nos íbamos encontrando allí, y después nos íbamos a un cineclub, estábamos como circulando simplemente como actores pasivos, y en algún momento decíamos, en la biblioteca local no solo podemos ser consumidores de cultura universal, que es necesario, sino que también tenemos que entrar en un otro lugar, en otro rol, que es el de producir relatos desde acá, contarnos desde acá, desde este lugar de enunciación. Y entonces la biblioteca fue y sigue siendo un espacio de encuentro, desde donde germinan muchas de estas propuestas, desde donde circulan. Mucho tiempo la biblioteca ha sido un lugar para distribuir la revista, para tener allí la colección, para que la gente pueda llegar y preguntar qué hay acá, dónde están los autores locales, y encontrárselos allí. Entonces siempre ha sido como eso, como una dialéctica de no solo, un espacio dialéctico donde no solo se consume, sino que también se circula y se producen cosas. Bien, pensando en eso, digamos, en estos espacios de encuentro, en estos espacios donde la lectura también, digamos, empieza a ser una dinámica, digamos, superlativa, preponderante, pues digamos que también pensamos en este tipo de instituciones como las casas de la literatura, en este caso, pues con nuestra invitada Milagros, en la Casa de la Literatura Peruana, donde ella es la directora, y donde también hay una aproximación o una preocupación por abordar, digamos, su ejercicio desde la interdisciplinaridad, para hablar acerca de la circulación de la literatura. Milagros es cómo dialoga la literatura con estos otros lenguajes, con las manifestaciones estético-expresivas diversas, y con las disciplinas para hacer, digamos, para convertirse o para seguir siendo parte de esa experiencia cotidiana de las comunidades a las que se atiende, o a las comunidades en las que estamos insertas. Milagros. Buenos días. Pues yo empezaría comentando una condición de Casa de la Literatura, es que combina 2 tipos de gestión y 2 tipos de espacio, ¿no? El de la biblioteca y el de la sala de exposición. Y en la interacción de ambos, o en cada uno de estos espacios, es que procuramos que las personas, las ciudadanas, los ciudadanos tengan experiencias literarias diversas, ¿no? Y creo que, digamos, partiendo de ese concepto, digamos, de centro cultural, o de esa forma de gestionar el centro cultural, creo que otra premisa muy importante para comprender cómo interactúan distintos lenguajes significativos dentro de la casa es pensar la visión de la literatura que propone Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Que escapa
a la obra literaria, que escapa incluso al texto literario y que introduce u observa lo literario dentro de un horizonte mayor, en el que prestamos atención a los procesos y universos creativos, a los contextos sociales, políticos, culturales en que se generan distintas voces, discursos narrativos, las grandes narrativas, ¿no? Y en ese sentido, o pensando así la literatura, el libro queda de alguna manera desplazado, ¿no? O se sitúa ya dentro de una serie mucho más amplia. No es ya el único continente, no es el único formato para acceder a la literatura, para pensar la literatura, para presentarla o representarla, ¿no? Pensando así también cobran lugar, por ejemplo, las poéticas de la oralidad, entran ya a una visión de lo literario más amplio, entra también una serie de objetos culturales diversos, ¿no? Por ejemplo, los afiches del diseño gráfico, todo el campo de la ilustración de los libros, la prensa, por ejemplo, hace parte también, es un gran entorno, plataforma discursiva que ha dialogado históricamente con lo literario desde la cultura escrita, ¿no? Pero también justamente entran otras esferas y otros lenguajes simbólicos. El arte popular, por ejemplo, que es un gran soporte narrativo, históricamente lo ha sido, ¿no? O el cine, lo mismo, ¿no? Entonces, en una exposición de la Casa de la Literatura, lo que vamos a observar es un diálogo dinámico entre la literatura y otras artes visuales. La literatura con una corporalidad diversa, audios, ¿no? Pero también otras artes visuales, la música, el cine, ¿no? Y allí lo literario hace parte de un conjunto de lenguajes artísticos, de lenguajes y alternativas artísticas, ¿no? De esta manera, una exposición es un escenario múltiple, hay sonidos, hay imagen audiovisual, hay textos literarios y textos no literarios, hay objetos tridimensionales, ¿no? Nosotros creemos que esta serie heterogénea justamente apela a un saber heterogéneo, una experiencia diversa de conocimiento del mundo, ¿no? Es un espacio que además estimula varios sentidos a la vez y entonces desde esta posibilidad de participar es que se tejen y se destejen también ideas de mundo, ideas respecto de la cultura escrita, ideas respecto de la literatura, respecto de la cultura, ¿no? Hay un proceso de construcción, de deconstrucción y de construcción allí en una sala de exposición cuando es visitada, ¿no? Creo que existe la posibilidad también en esta conjunción de lenguajes significativos de que surja la subjetividad de cada uno, la memoria de cada uno y haga parte de este diálogo, ¿no? Creemos también, creo yo, que en esta propuesta interdisciplinaria para acceder, para acercarnos a la se cruzan también discursos y sensibilidades, ¿no? Podríamos pensar en esta propuesta de Luis Kamnitzer, el artista uruguayo, o quien dice que una forma, para él la forma principal, la forma, digamos, más relevante de acceder a una obra de arte, es observar los problemas que esta obra busca resolver y cómo los resuelve. En una sala de exposición curada, o una curaduría, lo que podemos observar en esta alternancia de objetos y lenguajes simbólicos es cómo un mismo tema, un mismo problema ha sido asediado por distintos lenguajes, ¿no? Y en ese sentido es más posible probablemente construir no solo una visión crítica, ¿no? O sí una visión crítica, pero además sustentada en un ejercicio de lectura intertextual muy rico, ¿no? Bueno, continuaría diciendo o resaltando es que si algo importante o de lo más importante que ocurre es integrar
distintos lenguajes para pensar lo literario o diríamos eventualmente lo poético como una transversalidad o un gran campo donde se encuentran distintos lenguajes, ¿no? Lo que creemos que ocurre es que y se potencian además en un sentido igualitario, diríamos, en un sentido democrático, ¿no? Porque se amplían las posibilidades de tener experiencias sensibles, experiencias literarias, sin perjuicio de las experiencias lectoras que tienen los asistentes, ¿no? Y si históricamente la literatura, el libro, la escritura han sido espacios de marcada exclusión en nuestros países, entonces esta interdisciplinariedad, este encuentro de distintos lenguajes significativos para la gestión de la cultura, para la gestión del conocimiento, para el acceso al arte, para el acceso a la literatura, ¿no? Sería creo una visión, un poco una forma de responder a esta primera gran pregunta. Muchas gracias, Milagros. Y bueno, digamos que esto que nos plantea Milagros sobre esta perspectiva interdisciplinar que también, digamos, convive o que, digamos, relaciona la literatura y además extrapola también este concepto de lo literario y más bien lo reemplazamos por el concepto de poética como esos procesos de creación, de ordenación y de sistematización, digamos, de las obras y de lo que de lo que una obra literaria comporta. Pasamos también a otro momento que me parece supremamente interesante para hablar en clave de estos centros culturales y también de las formas en que ordenamos esta información, que tiene que ver con la corporaloteca, ¿no? De la Universidad Tecnológica del Chocó. Y este proyecto en el que se ha, digamos, vinculado Ana María de manera directa, donde, pues, digamos que una de las preguntas serían como cuáles han sido esas principales reflexiones sobre el ejercicio que han venido haciendo para salvaguardar las manifestaciones de la tradición oral, sonora y corporal de los pueblos del Pacífico. Y aquí hay una, digamos, como otra vertiente que es muy importante, además de la lectura, la escritura y la oralidad, y aparece, digamos, las manifestaciones corporales, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Ha sido, digamos, también, o cuáles son las reflexiones que se han venido incorporando desde la corporaloteca? Ana María. Bueno, muchas gracias, Verónica. Nosotros, antes de ser la corporaloteca, fuimos el Archivo de Música y Danza del Pacífico Norte colombiano. Entonces, ese archivo lo construimos desde ASINCH, la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó, y se le entregó a la Universidad Tecnológica del Chocó para que hiciera parte de su programa en música y danza. Entonces, una de las principales reflexiones es que lo que allí reposaba en ese archivo de música y danza, pues eran sobre todo discos, videos, y había una memoria, pero era una memoria en torno a festivales, a fiestas, era todo en función de una puesta en escena. Y de alguna manera también nosotros decíamos, bueno, ¿cómo hacer para bajar del escenario y poder documentar otras expresiones que están más en lo cotidiano, que tienen que ver más más que con música, con paisajes sonoros, más que con danza, con expresiones corporales, y empezamos a tener esa reflexión. Ahí conocimos el proyecto de la Oraloteca de la Universidad del Magdalena, que es una experiencia también maravillosa, y entonces esa experiencia de la Oraloteca como que nos inspiró mucho y dijimos, bueno, chévere esta idea de no ser archivo ni biblioteca, sino oraloteca para hablar de esas expresiones orales, pero es que nosotros también estamos hablando sobre todo de cuerpo, entonces de ahí nace la corporaloteca. Entonces, primero yo creo que es muy importante pues esa mirada
que vamos a tener hacia los diferentes espacios que salen de la puesta en escena. Creo que esa es una reflexión que hacíamos y que va a ser muy interesante también con los estudiantes de la universidad. Y no solamente salirse de la escena, sino también empezamos con ellos a hacer performance, a habitar la calle, a hacer, digamos, del cuerpo y de las expresiones sonoras escenarios también de enunciación y de denuncia de situaciones. Entonces, pues también ese lugar político que asume la corporaloteca y en donde se convierte en un espacio de reflexión para que las y los estudiantes hablen en torno a la violencia basada en género, hablen en torno a situaciones, por ejemplo, de acoso sexual, pero también de la corrupción, pero también que hablen de la masacre de Ojayá. Entonces, también el cuerpo como escenario de enunciación y estos lugares del performance van a ser muy importantes en la corporaloteca. Otra de las reflexiones va a ser el lugar de la infancia y de los jóvenes como también agentes que son agentes que producen conocimiento y que quieren decir cosas, que quieren enunciarse, y creo que también como reflexionar en torno al adultocentrismo va a ser una reflexión fundamental en la corporaloteca. La experiencia que tuvimos con Cuerpo Sonoro, que era esa apuesta del Ministerio de Cultura, de Arte y Primera Infancia, y pensarnos qué es lo que las niñas y los niños quieren decir y cuáles son sus espacios de enunciación. También pues la investigación de Velo Qué Bonito, en donde lo que hacemos es sistematizar las prácticas y las formas de cuidado, las manifestaciones, expresiones de cuidado en torno a esa primera infancia. También nos generan unas reflexiones muy interesantes en torno a esta memoria que reposa en lo corporal y que trascienden pues ese tema de el cuerpo afro fuerte o esbelto, o que son súper pues, super bailarines, ¿no? Entonces esta idea, digamos, de exotización que hay alrededor del cuerpo afro, sino más bien centrarnos en esos escenarios domésticos de cuidado y donde allí hay unas resistencias muy importantes, ¿no? Entonces ese mundo de cuidado, esos universos de cuidado y esas nociones de buen vivir que también a la vez nos remiten a unas reflexiones en torno a esas formas de conocimiento y cómo generar escenarios de justicia epistemológica, como diría Boaventura de Santos, ¿no? Para pensarnos esos escenarios de construcción de conocimiento desde unos lugares de diálogo de saberes y mucho más horizontales. Y pues finalmente contarles que en la corporaloteca pues los lugares desde donde nos expresamos y nuestros espacios de reflexión han sido sobre todo en la radio, han sido en la construcción de podcasts, han sido pues como les comenté el performance, apoyando colectivos afrofeministas. Por ejemplo, el tema de género es muy importante para la corporaloteca, y la producción audiovisual también ha sido, pues tenemos varios, cerca de 13 documentales y cortometrajes. Todo el tiempo estamos haciendo producción audiovisual. Y también un escenario muy importante es el Seminario de Educación Artística, que desde la corporaloteca organizamos todos los años, y que este año hicimos nuestra 7ª versión. Se llamó Ombligadas, ¿no? Como un espacio para pensarnos ese vínculo, ese ritual de la ombligada y el vínculo con el territorio. Y ya vamos para nuestra 8ª versión, y pues todos los años lo hacemos, y desde allí también hay una construcción de memoria, y es también un escenario y una plataforma para visibilizar otros colectivos, otras organizaciones que están haciendo cosas muy interesantes en torno al arte, la memoria, ¿cierto? Y que también están desde allí resistiendo y haciendo un ejercicio político. Entonces, pues esas son como algunas de las reflexiones que tenemos en la corporaloteca, y pues llevamos 10 años allí como pensándonos todo el tiempo.
Muchísimas gracias, Ana María. Pues les recuerdo a las personas que estamos en el panel que podemos ir haciendo nuestras preguntas para nuestras panelistas, digamos, para este grupo que estamos aquí conversando sobre biblioteca y lenguaje. Entonces, pues en este momento vamos a empezar con las preguntas que son, digamos, para todos y todas. Y creo que hay un asunto que es muy importante también trabajar con respecto a la biblioteca y a este tipo de instituciones sociales, así como en el caso de los centros culturales, donde si bien hemos pensado que la biblioteca es una institución que, digamos, si miramos históricamente cómo se ha constituido, cuáles son también las dinámicas de centro-periferia que han manejado en el sentido de cómo se crean las colecciones, cómo se crean los corpus, digamos, de las bibliotecas, e incluso las ofertas de las bibliotecas. Y si pasamos también a mirar las bibliotecas públicas como unos espacios donde además las dinámicas sociales y culturales, digamos, cambian, no es lo mismo una biblioteca universitaria o escolar a una biblioteca pública, a una biblioteca nacional. Esto para decir que, digamos, en esta institución social como las bibliotecas y los centros culturales, que son, digamos, manejan unas dinámicas supremamente complejas, también vemos allí unos, digamos, unos ejercicios de centro-periferia, es decir, de lanzarnos del centro, de crear unas dinámicas centrales y unas dinámicas también periféricas en estos lugares. Y en esa medida, pues, lo que venimos viendo con estos 4, digamos, experiencias es también un poco cómo trabajamos con los modos de expresión periféricos a la biblioteca, ¿no? Y no solamente a la biblioteca, sino también a lo que responde, digamos, un proyecto de Estado-Nación y a lo que responden también los proyectos escolarizados. Entonces, la pregunta para todos sería, es cómo convive en la biblioteca y en las instituciones, digamos, afines a las bibliotecas, con los modos de expresión periféricos que desbordan, digamos, esa capacidad acumulativa en formatos, en información de esas instituciones para generar, digamos, unas tensiones, ¿no? Que implican, por un lado, comprender las dinámicas culturales y sus tradiciones, y por otro, también nos implica a nosotros como investigadores, como gestores culturales, como artistas y como productores, unas acciones de transformación en torno a estas dinámicas, digamos, de exclusión. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo conviven ustedes en sus experiencias con estos modos de expresión periféricos? Y digamos que en este caso me gustaría empezar por Milagros, para entender un poco en clave de este centro cultural que es la Casa de la Literatura Peruana, cómo se conviven con los modos de expresión periféricos, cómo ha sido la recepción también de la comunidad por parte, digamos, de esta propuesta de curaduría y de las salas de exposición donde es multimodal y digamos que han hecho esta apuesta por la circulación de la literatura tan específica. Pienso que antes de hablar de lo periférico, más bien situaría digamos, una necesidad colectiva que de alguna manera arraiga o ha generado vínculos muy fuertes entre Casa de la Literatura y la comunidad en general, y es que Perú no tiene un sistema bibliotecario cabalmente instalado. Hay muy pocos espacios de acceso a la lectura, al libro, a la literatura, y a la vez hay una búsqueda de formación lectora, ¿no es cierto?, muy amarrada a esa confianza que hay en la educación como un camino para la transformación de la vida social y económica de un individuo y de una familia, ¿no? Eso ha generado que la Casa de la Literatura como institución y cada uno de sus servicios, las exposiciones, pero también sus libros, por ejemplo, tengan encuentros muy masivos, ¿no? Sean utilizados masivamente. Ahora, dentro de esta digamos, forma en que la Casa de la Literatura se ha instalado, creo que sí
es necesario mirar también, digamos, las tensiones generadas desde otros espacios que no serían ya la escuela y la familia, ¿no? Y pienso principalmente en un eje, digamos, o un gran contexto que no hemos discutido tanto en esta primera fase del panel, yo deliberadamente lo omití también, que es toda la cultura digital, ¿no? Nosotros desde Casa de la Literatura y en general el Estado peruano, les recuerdo, Casa es un centro cultural público, parte del Ministerio de Educación, no hemos sabido todavía desarrollar, digamos, un ecosistema digital que pueda responder, por un lado, a, digamos, esta proliferación de narrativas, de discursos, de textos además híbridos, que se producen en el digital y que podríamos ubicar allí además como productores y usuarios asiduos al público más joven, ¿no? Y por otro lado también, o en paralelo, pensaría en las formas de acceder a la literatura y a la lectura que ocurren en este mismo universo digital, ¿no? Muy tímidamente estamos entrando en ese espacio. La crisis sanitaria nos forzó un poco a ir explorando un poco más cuál podría ser nuestro lugar en este espacio tan saturado, además de producción, y que pareciera tener otro régimen de uso, ¿no? Un régimen bastante más activo en el que, por ejemplo, no habría miradas patrimoniales respecto a la cultura, sino apropiaciones y reutilizaciones bastante ágiles, bastante transformadoras, ¿no? En las que un lector es a la vez un creador, ¿no es cierto? Entonces hay ahí una dinámica y un ejercicio con respecto, vamos a pensar, a la literatura como objeto, como hecho cultural que es renovador. Intentamos trabajar con esa actitud, digamos, hacia lo literario, esa actitud creadora, de ruptura y de transgresión. Intentábamos, antes de la crisis sanitaria, dentro del propio espacio físico, ¿no? Proponiendo un rol creativo y una serie, un programa bien amplio de no solo, digamos, de expresión, sino de creación a través de distintos lenguajes, nuevamente, bastante, sí, activo, bastante prolífico, ¿no? Pensando como diversos quehaceres. Pero, francamente, al menos desde lo digital, pensaría que está en este momento para nosotros, con nuestro gran cuerpo de trabajo que es la literatura, una expresión que más que periférica yo llamaría emergente y que rápidamente está copando el uso más múltiple que se pueda pensar de lo textual, ¿no? Yo pensaría que estamos ahí bastante rezagados, que hay una autonomía en estas formas de utilizar los textos en el ámbito digital que de alguna manera desarticulan la institucionalidad, ¿no? Es un comentario más general que digamos desde la gestión propia del espacio, ¿no? Muchas gracias, Milagros. El centro cultural, sí. Sí, digamos que esta misma pregunta se la trasladaría a la compañera Olo Wiley, para que hablemos de eso. Me interesa mucho lo que ella nos exponía acerca de cómo en el colectivo Sentarte, entonces ahí conviven no solamente diferentes lenguajes, sino también incluso diferentes lenguas, ¿no? Y esto implica también unos retos de cómo, por ejemplo, en una productora audiovisual pueden convivir también con poblaciones diversas, que además también tienen necesidades asimismo diversas como la comunidad en condición de discapacidad, y quisiera que nos contara un poco acerca de cómo conviven entonces esos medios esos modos de expresión periféricos dentro de la propuesta del colectivo. Bueno, es una pregunta muy amplia y digamos que desde nosotros desde Sentarte pues también nos hemos dado cuenta, y yo como mujer indígena, de que, digamos, la biblioteca para nosotros no es un espacio físico
¿cierto? Una estructura física, sino que para nosotros, digamos, nuestros libros, mi libro, digamos, que más aprecio, yo podría decirlo, es mi abuelo. Mi abuelo fue un gran cacique de la comunidad, él es el sabedor, digamos, es uno de los señores que ya está más viejo de la comunidad, él tiene 91 años y él es el que tiene todo ese conocimiento. Entonces, digamos que nuestros libros andantes, yo siempre también los he llamado así, libros andantes, son nuestros abuelos, nuestras abuelas, las parteras que tienen también todo ese conocimiento. Tenemos también se le llama, digamos, occidentalmente a los chamanes, y nosotros le decimos los neles o neleguas, como a las mujeres, que son los que también tienen ese conocimiento que solamente lo tienen ellos, y digamos que en ese caso entramos nosotros como jóvenes, digamos que también nos dimos cuenta que cuando un abuelo se nos va, una abuela se nos va, se están llevando unos conocimientos milenarios que ya los jóvenes de hoy en día sabemos, y para nadie es un secreto, que la nueva generación no están haciendo con ese chip de querer, digamos, fortalecer la cultura, sino antes se está olvidando de la cultura. Entonces, digamos que por medio audiovisual es lo que nosotros estamos queriendo hacer, o sea, tanto de video y de audio, como también lo decía Ana María, por medio de los podcasts también se puede hacer muchísimas cosas y llegar a los territorios que realmente, digamos, que las personas en territorio no pueden tener acceso a un buen internet y no pueden ver, digamos, lo que uno hace, un video, digamos, por internet, no pueden llegar a verlo. Entonces, digamos que hay muchas maneras de replicar estos conocimientos, y es lo que también decía Milagro, es el medio digital. El medio digital hay que saber, es una herramienta de doble filo, sí, pero digamos que nosotros como gestores culturales y personas que estamos como queriendo rescatar y salvaguardar todo ese conocimiento, lo estamos usando a un favor, no en contra de nosotros, sino a favor de nosotros. Entonces, digamos que también uno de los sueños, digamos, mío particular, ha sido que yo quiero crear una biblioteca de mi pueblo Gunadule, una biblioteca donde estén los cantos de los abuelos, porque en mi pueblo, digamos, hay cantos para, digamos, si te mordió una culebra, hay un canto para esa mordedura de culebra, un canto para la mordedura de araña, un canto si tienes, digamos, papera, un canto para cada cosa en específica hay un canto. Y también están las medicinas o la botánica, por ejemplo, en mi comunidad solamente hay 2 botánicos en estos momentos, donde uno de ellos se nos muera o donde los 2 se nos muera. Afortunadamente, pues digamos, esta pandemia no logró llevárselos, y también fue por medio de las plantas medicinales que no se logró llevarlos. Pero digamos que ellos se nos mueren, se nos va todo el conocimiento, porque en este momento no hay relevo, los jóvenes, no sé qué pasa, pero ese relevo generacional se está también quedando atrás. Entonces, digamos que eso es lo que estamos queriendo hacer, guardar todo, digamos, eso que en algún momento va a llegar otra generación, o digamos, yo también me considero pertenezco a una generación que yo siento que soy también muy particular, porque estoy queriendo hacer eso, pero también entendemos que también es el contexto, cómo crecemos. Mis padres son líderes sociales, y digamos que ese chip de ser líder y de poder, digamos, luchar por los pueblos indígenas de acá, pues yo lo estoy haciendo, pero desde mi modo, pero es desde lo audiovisual. Entonces, es usar también esa herramienta digital donde podemos guardar todas estas cosas. Sabemos que también hay mucho patrimonio audiovisual que se tiene que empezar a rescatar, pero cuando empezamos como a grabar, como decía Milagros, que a veces hay una sobreproducción de todos estos contenidos, que a veces uno ve como, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Porque hay cosas que realmente uno podría decir como, bueno, podemos como chulear, ¿cierto? Un checklist como esto sí, esto sí, esto sí, esto no, tal vez, pero entonces digamos, ¿dónde vamos al menos pues a guardar esto? Entonces, digamos que sí puede estar en la nube, pero también esto a veces falla. Entonces también que tenemos que tener como plan A, plan B, plan C y hasta plan Z, creería, porque todas estas cosas, si guardamos todo esto que yo grabé en una tera, pero esa tera en cualquier momento se me moja o se me cayó y se me dañó, ya quedamos, digamos, ahí como, ¿qué podemos hacer? Entonces yo siento que
que sí, como tener varios planes para empezar a guardar todos estos productos que ya tenemos, estas voces, estos cantos, estas danzas, porque también desde la danza se está expresando algo. Entonces, digamos que es eso lo que quería decir, como que el espacio físico en sí no existe, existen son, digamos, memorias vivas, memorias andantes, bibliotecas andantes, como son los abuelos o las abuelas, y el tejido también, el tejido es muy, muy importante. Yo creo que en el tejido es donde está realmente toda la historia de cada pueblo indígena y donde nosotros estamos escribiendo, digamos, cada cosa que se ve. Entonces, cada mola tiene una autora, que es una mujer que lo cosió, que lo tejió por un mes. Entonces, digamos que esos tejidos también se están salvaguardando. Digamos que en esos momentos mi madre y yo, pues porque estamos acá en la ciudad y podemos ser como las intermediarias para que las mujeres puedan vender sus molas a nivel nacional, internacional. Nosotros lo que estamos haciendo es que la gente conozca que esta mola significa esto y es para la protección para la mujer. Entonces, digamos, cuando uno empieza a dar como esos datos, la gente empieza a valorar mucho más el tejido, empieza a valorar mucho más la cultura y bueno, estamos tratando también como de rescatar otra vez esos tejidos, los más antiguos, que realmente son unos tejidos que hasta yo me sorprendo porque son tejidos vibrátiles, que uno los ve y te puedes hasta marear, porque son netamente, digamos, geométricas y te hacen como una vibración al verlo. Entonces digamos que estamos rescatando eso y volverlas a coser, para que en un momento nosotras como mujeres del pueblo Gunadule tengamos como esas molas y saber como el significado, porque eso también nos hemos dado cuenta, y es que uno empieza a valorar más como lo propio cuando uno está desde afuera, porque cuando uno está desde adentro uno no logra, digamos, tener ese plano tan amplio de lo que uno es. Entonces digamos que el audiovisual a mí también me hizo reconocerme, valorarme como mujer y como indígena. Entonces, pues sería eso como la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Y aquí Oloibay ha tratado como dos asuntos que me interesan y es, digamos, recogiendo el llamado de Milagros a pensar también, digamos, el lenguaje digital como un asunto primordial para las bibliotecas, al que todos nos volcamos, digamos, por la emergencia sanitaria y, pues, digamos, en Colombia la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, pues, ha hecho una programación virtual. Asimismo, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que es donde yo trabajo, también nos volcamos a hacer una programación virtual. Sin embargo, allí hay unos asuntos sobre el acceso a la información desde lo digital, que también se convierte en un poco entender las realidades materiales del país, y por eso esta pregunta también se la voy a hacer a Ana María, digamos que está a cargo pues de la Corporaloteca, para pensar también en el Chocó como un departamento que conocemos también un poco la realidad desde lo que los medios nos muestran, pero también desde pues, nuestra realidad como colombianos frente a ese acceso a la información, a ese tejido digamos que se construye con instituciones o centros culturales como las bibliotecas, o en este caso pues como la Corporaloteca, donde pues ahí se intenta con los podcasts, como con las performances y con todas esas manifestaciones que nos venías contando, Ana María, digamos que también se van tejiendo como una especie de corpus. ¿Cómo conviven ustedes, digamos, en el departamento del Chocó con todas, digamos, con estas realidades reales, con el acceso, con las dificultades del acceso a la información, para ordenar esta información para que las comunidad pueda acceder a esta información y que para que, digamos, que pueda convivir estos dos espacios en su comunidad in situ, ¿no? Entonces, pues esa es la pregunta para Ana María. Teniendo en cuenta esta brecha de lo digital, teniendo en cuenta, pues, estas formas en que se construye el conocimiento. Bueno, muchas gracias, Verónica. Claro, sí, tienes toda la razón. El problema que tenemos con la conectividad en el departamento, pues es un tema tremendo, es muy difícil. De hecho, mira, yo para hacer el seminario de educación artística me vine para Bogotá porque era muy difícil sostenerlo estando allá en el Chocó. Entonces, son cosas con las que tenemos que
pues que lidiar, pero de todas formas sí nos estamos basando en lo digital, en los podcasts, en las páginas web, en las redes sociales. Estamos participando, por ejemplo, en el programa El Profe de Arte en tu Casa para generar contenidos y para llegarle a la gente. Hicimos una serie podcast que se llama Pluriversos y pues seguimos como apostándole a la radio y haciendo estos encuentros, digamos, en Facebook Live y todos estos encuentros virtuales, pero sí definitivamente no es tan fácil que la gente acceda. Normalmente pues tenemos nuestro centro de documentación, nuestro archivo en la universidad y pues para nosotros toda esa forma de acceder al catálogo y todo eso últimamente ha sido un poco difícil. El mantenimiento del archivo, en parte siento que nos hace mucha falta el acompañamiento del Centro de Documentación Musical, el acompañamiento del maestro Jaime Quevedo, siempre lo digo, cuando se, digamos, con este tema de que un poco se acabó ese Centro de Documentación Musical, los centros de documentación que trabajábamos con este tipo de manifestaciones sonoras quedamos un poco huérfanas, y entonces allí pues hay un problema porque la Biblioteca Nacional sí nos venía dando una asesoría muy interesante en términos de catalogación, el temas profilácticos, todo ese tema técnico que además en un clima y en un contexto como el de Quibdó, pues es bien complejo por los problemas de humedad que tenemos, bueno, en fin, o sea, mantener esos archivos bien es bien complejo. Entonces, los últimos años ha sido un poco más difícil y nos ha tocado entonces acudir mucho a la virtualidad, ¿sí? A la virtualidad de hacer contenidos y generar esos espacios también desde la virtualidad. Y pues así venimos haciendo. Yo sí creo que incluso antes de la pandemia veníamos trabajando mucho con construir memoria y haciendo estos ejercicios más desde esos otros escenarios, porque ya también, como te digo, en la universidad nos queda muy poco espacio para seguir acumulando. Entonces, hay unos retos técnicos bastante complejos y sí, pues ojalá podamos seguir trabajando con la Biblioteca Nacional, porque a veces esos temas técnicos se le escapan a uno, ¿no? Que uno no tiene ese conocimiento. Yo creo que eso es algo, digamos, muy concreto y hay personas que saben de eso. Y pues mira, yo soy antropóloga, yo estoy en campo, pues nosotros hacemos esa investigación, estamos como produciendo todos esos contenidos, pero ya el tema de salvaguardarlos, pues es un tema, es un tema. Y sí nos hace falta ese centro de documentación, mucha falta. Claro, y ahí también digamos que la pregunta por esto de los formatos, de cómo se guarda, tiene que ver justamente con esta relación de la biblioteca y el lenguaje, porque digamos que a veces hay dinámicas dentro de los mismos espacios, digamos que uno observa como habitante también del espacio, y que uno dice, oye, eso sería chévere poderlo guardar, poderlo mostrar, armar una colección, una exposición. Bueno, que se le ocurren varias cosas, sin embargo, hay como que unas limitantes en el que, listo, ¿cómo creo una pieza? ¿Cómo creo, digamos, una forma de guardar esta información y que no sea solamente guardarla porque sí, sino que además sea funcional para el resto, digamos, de la comunidad? Y entonces ahí es donde viene, digamos, que la pregunta para Rodolfo, digamos, de manera específica con este colectivo Urgentes que tienen una revista, digamos, las revistas Urgentes, que digamos que tienen un formato, según veo, físico, y su relación también, digamos, con la biblioteca. Y es como un poco, y también haciendo gala a la pregunta que nos hacen el público, y es
precisamente cómo se da esa relación entre la literatura local o barrial, si se quiere, y las bibliotecas, ¿no? ¿Cómo se da esto y cómo, digamos, el formato físico ha sido, digamos, una de sus posibilidades? Sí, lo primero que yo querría decir, que me olvidé ahorita, es que la única vez que aparece la localidad de Usme, o al menos la única que yo he encontrado en la narrativa como literaria nacional, es en Satanás de Mario Mendoza, donde hay una escena que ocurre en Usme, en un barrio que se llama Monte Blanco, y donde traen a alguien para asesinarlo. Entonces, Usme no existe en la literatura nacional. No aparecen las novelas sobre Bogotá. Bogotá es básicamente el centro y otros lugares en torno a él. Entonces casi que esto es una especie de territorio virgen, donde cualquier cosa que se proponga o se narre, de alguna manera se está contando o se está proponiendo por primera vez. En ese sentido, también la biblioteca, la revista, pero las panaderías, las esquinas donde los chicos parchan, son espacios que hacen parte de una constelación de escenarios por donde circula la palabra. Y es tan válida la palabra escrita como la palabra impresa. De hecho, muchos de los relatos que configuran como el territorio, las imaginaciones de la gente sobre el territorio, no están impresos. Están en esa palabra que vuela, por ejemplo, a través del voz a voz. ¿Cómo se entera la gente de las distintas cosas que ocurren en la localidad? A partir de esas charlas, de ese voz a voz, de lo que circula por allí. Y en ese sentido, también la revista, por ejemplo, se ha propuesto como uno más, como un pequeño satélite de este universo, y un espacio que, bueno, ha hecho apuestas arriesgadas. Por ejemplo, uno es que es, bueno, una revista de 60 páginas, un tiraje promedio de 1000 ejemplares que circulan libremente. Significa que nadie paga por ellos, ¿cierto? Un poco también por romper la lógica economicista, que no tenemos publicidad y que sin embargo una cosa que hemos hecho es encontrar maneras de crear una revista que no nos cueste a nosotros, porque lo que es comunitario, sin ánimo de lucro, tampoco significa con ánimo de pérdida, y que al mismo tiempo pueda llegar de una manera gratuita a la gente, que no le cueste un peso, pero que llegue a ciertos públicos lectores. Es decir, tampoco queremos ser los testigos de Jehová que van de puerta en puerta, como aquí les traemos nuestra publicación, que circule un poco underground, como de una manera subrepticia. Nos gusta esa idea del intersticio. Igual tenemos, digamos, todas las publicaciones de la revista se suben a plataformas que se comparten públicamente. Tenemos una fanpage donde la gente sigue como las cosas que estamos haciendo. Hemos hecho una miniserie web. Ahora producimos un programa, un café literario que transmitimos por YouTube, y muchas de estas prácticas han circulado en torno a la biblioteca, donde hemos hecho clubes de lectura, pero también de escritura, porque creemos que el ciclo completo es leer, escribir y publicar, y que las bibliotecas son básicamente el espacio donde se tienen que articular esas tres prácticas. Como que nos hablan mucho de la necesidad de leer, hay programas oficiales para impulsar la lectura, pero ojalá hubiera esa misma cantidad de publicidad para escribir, porque de alguna manera el nivel de formación en esta localidad, según las estadísticas, es de 9º grado, pero se escribe muy poco, o en esa dinámica de, digo yo, como qué cosas se necesitan para escribir. Uno es dominar el idioma, y de alguna manera tenemos unos índices de formación para la escritura válidos. O sea, no estamos en el siglo XIX, donde los porcentajes de analfabetismos eran tan altos. Ahora la mayoría de personas pueden escribir, y de hecho lo hacen, por ejemplo, en las redes sociales. Están escribiendo todo el tiempo. Solo que la mayoría de esa escritura, digamos, no se propone como literatura.
La otra cosa es tener algo que contar, y es evidente que estos territorios tienen unos relatos que contar y que los han ido contando en esta y en otras publicaciones y en otros medios y procesos. Y la otra cosa es cómo contarlos, y eso implica el trabajo sobre la técnica, y la técnica se aprende. Entonces, una cosa que empezamos a hacer fue como crear proyectos, no sé, Usmetopías, que se trataba de eso, de escribir desde el territorio, proyectos que circulaban en torno a la biblioteca, con los que fuimos ganando también muchas convocatorias. Hay que decir que mucho de lo que hace Surgente pasa por la cosa de rebañarle, pelearle recursos a las instituciones, a la cooperación internacional, a las alcaldías locales, mirar como de dónde sale el recurso para poder echar a rodar estos relatos. Y en ese sentido yo quería hacer énfasis en esa idea que planteabas al principio, Verónica, sobre lo popular, lo marginal. Recordaba una editorial de una de estas revistas que decía como que nada existe antes de ser nombrado, donde hacíamos énfasis en que el sur está habitado por seres que en las palabras hegemónicas llaman ineficientes e improductivos, seres irracionales, incapaces de valorar la riqueza que se esconde bajo sus plantas o que se posa ante sus ojos. Hombres y mujeres periféricos cuya única capacidad es la violencia, el desorden y la decadencia. Zonas de periferia, de frontera, donde aún no llega el orden de la modernidad y la modernización. Tierras sin escriturar, cuyos habitantes están a la espera de ser redimidos, añorando un misionero conocedor de las nuevas palabras que les indique el camino a la verdad. Así, las palabras sur, pobre, comunidad, ñero, periferia o marginal están cargadas de un contenido moral que se refiere a lo inferior, a lo indeseable. Su significado está determinado desde la conciencia etnocéntrica de la élite bogotana, para la cual el ñero de hoy es homólogo del guache del siglo XIX. Y planteábamos cómo estos territorios, estos márgenes, siempre han sido vistos desde dos lógicas. Uno, la de dominación y represión, y entonces para los jóvenes de estos territorios lo que hay es la UPJ o la limpieza social o ser pilopaga, qué sé yo, como única alternativa para sacarlos de allí. De hecho, existía en la localidad como un afán de escapar hacia un norte que uno nunca sabe exactamente dónde es, y es como decir, necesitamos resignificar, darle una vuelta semántica a eso, y eso, asumirnos neoñeros, asumirnos también con el discurso del otro y construir desde acá unos relatos que han circulado. Por ejemplo, eso, uno se pone a revisar como los textos y encuentra cosas como una crónica que decía como el título era "Posible forma de reconocer a un neoñero modelo 82", unos cómics que se llamaban Barman y Morbin, que reivindicaban como todos esos espacios de la cancha de tejo, de la papa, del asadero. La importancia del pollo asado para las clases populares es una cosa impresionante. Una vez, por ejemplo, creamos una cosa que era como, se llamaba el nuevo diccionero, que era un diccionario que incluía neoñerismos actualizados al año 2006, que tenía caso 1, formas de referirse al prójimo, expresiones varias, expresiones importadas del inglés, fusiones de palabras como Pailander, de paila, tocar fondo, y Highlander, el inmortal. Formación de palabras por inversión silábica, fonemas que cumplen una función morfemática de género para lograr el sentido metafórico, ¿entendieron? Entonces era como eso, como encontrar todos los caminos, todas las posibilidades que la recursividad nos permitiese para crear estos relatos, para aprovechar como todo lo que está allí, porque si algo tienen las clases populares es esa posibilidad de aprovechamiento de todo. Como si sobró comida de ayer, eso sirve para el calentado de hoy. La camisa que ya no le sirve al hermano mayor, le sirve al siguiente, y así hasta 3 generaciones con la misma camisa. Entonces, como que lo popular tiene, por ejemplo, el sentido del humor, de la ironía, de la mamadera de gallo, de la creatividad con el lenguaje,
del poder jugar también con la imitación, con el pastiche, y de alguna manera eso ha sido surgente. Siempre dijimos como no queríamos ser el malpensante del sur, sino queríamos ser una publicación que sale cuando puede, cuando se consigue el recurso. En eso también no tenemos como esa periodicidad y nos la jugamos un poco a eso, a lo alternativo, visto no como una manera de hacer lo que los grandes medios hacen en grande, nosotros hacerlo en pequeño, sino como encontrar maneras alternativas de ser y de estar y de narrar estos territorios. Creo que me extendí, qué pena. No te preocupes. Bueno, pues vamos llegando como al final del panel. Hay preguntas como para diferentes, digamos, para los diferentes panelistas. Una es de qué manera pueden atravesar el acto creativo, la literatura y los lenguajes visuales para promover la lectura, la escritura y la oralidad desde las bibliotecas públicas. Otra pregunta que tenía que ver con cuáles son las estrategias entonces de aproximación al lenguaje desde la biblioteca en su territorio. Otra era cómo la biblioteca puede ser atractiva y actualizada para todo el mundo en materia científica, consultiva y tecnológica frente al hecho actual de que las personas prefieren el uso de portales y páginas web de sus dispositivos, confiando más en estos que en las mismas bibliotecas. Otra pregunta que ya la intentamos abordar era cómo se podría establecer entonces la relación o fortalecer la relación entre literatura local y las redes de bibliotecas. Y otra que tiene que ver con los referentes que están pidiendo como por parte de Ana María, de documentos que nos recomienden para hablar, para, digamos, leer sobre las prácticas orales, sonoras y corporales del Pacífico colombiano. Entonces ahí hay como un montón de preguntas que nos quedan ahí como en el tintero, pero también hay otra que, digamos, que me parece transversal con esto que ustedes han dicho en esta, digamos, en esta hora y media de panel, para hacer como un resumen también de algunas ideas. Y quiero empezar por una que decía Ola Wiley, que tiene que ver con las bibliotecas no como un espacio físico, y de esa manera, no para crear una biblioteca hay que tener, digamos, 4 paredes, estantes y una colección allí como para ordenar. Y entonces esto implica que hemos encontrado en otras instituciones, en otros lugares, formas de construir conocimiento, digamos, significativo, obras significativas, en otros modos de expresión, en otros lenguajes, que a veces parecieran que se extrapolaron en la biblioteca, pero que también la biblioteca ha ido cambiando con el paso del tiempo y se ha ido modificando de tal manera que pueda ser también una plataforma donde podamos encontrar una infinidad, digamos, de tipologías textuales, se quiere decir, también una infinidad de, digamos, de manifestaciones estético-expresivas. Y no sé si nos queda tiempo, creo que no tanto, creo que ya nos quedan los últimos 5 minutos. Pero también un poco pensar que estas bibliotecas, digamos, la biblioteca de la que estamos hablando, también un poco para pensar que las bibliotecas públicas cada vez se están más acercando a este concepto del centro cultural, no desde la mirada, digamos, occidental o también, digamos, maniquea de la baja de la alta y la baja cultura, sino que se han convertido digamos, en espacios para habitar desde diferentes comunidades, desde diferentes perspectivas, desde diferentes visiones, donde la oralidad y el cuerpo también han pasado a ser, digamos, como dos digamos, lenguajes y 2 sistemas también importantes para leer la biblioteca. Entonces, una de las preguntas, digamos, que teníamos al final era un poco que dentro de los propósitos de este panel estaba, digamos, un poco ahondar sobre la relación de la biblioteca, el lenguaje, la literatura y el arte. Sin embargo, la relación entre el lenguaje y la biblioteca no necesariamente pasan únicamente por estas manifestaciones artísticas o por propósitos de creación artística, sino que también dan cuenta de cómo hay unos modos de expresión que tejen esta cultura, que tejen incluso los imaginarios locales, que incluso nos están hablando acerca de las resignificaciones de la imagen que proyecta una comunidad, que también nos están hablando de cómo se teje una estructura de sentimiento, por ejemplo, en el caso de Ola Wiley, nuevamente, con hablar del tejido, digamos, indígena,
como un proceso también de escritura, digamos, de las propias comunidades. Y en esa medida, pues la pregunta era finalmente cómo veíamos nosotros esa relación de las instituciones sociales como la biblioteca y el lenguaje, y esto digamos que está haciendo como un ejercicio de resignificación de estos códigos, ¿no? Entonces, pues agradecerles a todos y a todas un montón, digamos, su participación. Yo no sé si alguien quisiera hacer una reflexión en torno a lo que hemos conversado, que ha sido, digamos, que obviamente nos lanzan a diferentes reflexiones y a diferentes experiencias, pero que estamos obviamente preocupados también por crear unas prácticas de lectura que estén un poco más aterrizadas en los territorios, que estemos construyendo unas bibliotecas para y por la comunidad, digamos, que está allí, y que no sean, digamos, alejadas de estas dinámicas culturales externas. Entonces, no sé si algunos de nuestros panelistas quieran tener unas palabras finales para cerrar el espacio. A mí me gustaría, bueno, así rápidamente, que sabemos que estamos muy cortos de tiempo, decir como, digamos que las bibliotecas, pues digamos, si son occidentales, también segregan mucho a los que puedan ir, porque también entendemos que el contexto donde estamos, que es Colombia, no todos tenemos a ese derecho de educación o al nivel de educación que a veces pues sí hay que tener para poder ir a una biblioteca, porque tenemos que saber la gramática, saber leer al menos pues como las bibliotecas que están así físicas en las ciudades. Entonces también hay que tener muy bien pues en cuenta todos esos contextos y también empezar como a innovar, digamos, en estas bibliotecas que se está hablando, porque o yo no soy, digamos, experta en las bibliotecas, pero yo como que ya estaba en ciudad, pues ya sé cómo se hace y uno va y encuentra lo que quiere encontrar, ¿cierto? Pero digamos que en comunidades indígenas o comunidades que están en territorios muy lejanos, pues obviamente no hay acceso a esto, y lo que les decía, el tema de la lectura, de la escritura, todas estas cosas hacen que gran mayoría de la población colombiana no puedan acceder a estos lugares físicos, como los decía. Entonces por eso digamos que nosotros desde comunidades indígenas lo hacemos desde otras expresiones, que es lo que he dicho, el tejido, el baile, la música, el canto, que son cosas que ya quedan ahí y quedarán también para siempre, por siempre, que digamos que un libro se puede quemar, se puede dañar, ¿cierto? Y en nosotros simplemente es que se tiene que morir para que se vaya. Entonces eso es lo que desde el audiovisual vamos a tratar de empezar a rescatar, y también en un futuro tener como esa biblioteca que tanto he soñado, al menos de mi pueblo. Y agradecerles Nue Gambi. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera decir, nos queda un minutito para despedirnos. Yo solamente quería decir que, pues más allá de, digamos, de la reflexión teórica que tenemos alrededor de cuerpo, sonido, movimiento y memoria, también es muy importante, sobre todo, agudizar la escucha, ¿sí? Y ver qué es lo que está pasando en el territorio y cómo estos espacios los ponemos al servicio de esos colectivos y de esas personas que están haciendo cosas y necesitan estas plataformas de denunciación para generar sentido, para denunciar y para decir cosas que están pasando, más allá de la reflexión, como te digo, teórica, que puede ser muy interesante, pero creo que es muy importante sobre todo agudizar la escucha, la mirada y estar al servicio de eso que está pasando en los territorios. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes, a Milagros, a Rodolfo, a Wiley, a Ana María, por haber estado en este espacio. Les agradecemos también a todos los asistentes del panel y del Congreso por su invitación, y esperamos entonces que este espacio, más allá de concluir reflexiones, pues abra la puerta para investigaciones, para prácticas y por supuesto para colectivos y para más acciones transformadoras. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Agradecemos a Verónica Lozada, Ana María Arango, Rodolfo Celis, Olowale Green Santa Cruz y Milagros Saldarriaga por compartir sus experiencias sobre la relación entre las bibliotecas y el lenguaje. De esta manera, terminamos la primera parte de la jornada de hoy en el 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Pensar, Sentir y Construir Bibliotecas desde el Sur. Los invitamos a participar en los conversatorios que se realizan al final de cada jornada con el objetivo de compartir las experiencias, reflexiones e ideas en torno a las bibliotecas, el conocimiento, el lenguaje, la memoria y la comunidad. Para iniciar la conversación, los invitamos a contarnos a través de nuestra opción de preguntas cuáles fueron las temáticas que más llamaron su atención de este eje que presentamos hoy relacionado con las bibliotecas y el lenguaje. Esperamos que nos acompañen en el conversatorio de hoy a las 5 de la tarde para dialogar sobre las bibliotecas y su relación con el lenguaje. Recuerden que deben registrarse en el enlace que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Los cupos son limitados. Se espera el ingreso de las personas inscritas hasta las 5:15 de la tarde. Si a esa hora no se ha completado el aforo, podrán participar las personas que estén en espera en la plataforma. También les informamos a los participantes que la certificación de participación al evento será expedida con una asistencia mínima del 75% a las conferencias y paneles, que se podrán visualizar en su transmisión en directo o en la grabación que se dispondrá en la plataforma 24 horas después de culminada cada plenaria. Así terminamos nuestro encuentro de hoy. Los esperamos mañana nuevamente a las 8:50 de la mañana en este espacio virtual en el que abordaremos el tercer eje temático de este congreso, las bibliotecas y su relación con la memoria. Feliz tarde.